Vamos a empezar con Lilia. Muy bien. Les voy a leer un poquito lo que hace la doctora Lilia Arana Salinas. Es ingeniera geóloga. Siempre alguien echa a perder su vida. O sea, pudo haber sido geofísica y se fue por la geología, pero bueno, algún defecto debe de tener. Ella es ingeniera geóloga por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, maestra en ciencias, concretamente en vulcanología, y tiene un doctorado en ciencias también en vulcanología por el Instituto de Geofísica de la UNAM. Es profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desde el 2020. Sus líneas de investigación abarcan la geología, estratigrafía, sedimentología, petrología, geología ambiental, riesgos naturales, geología aplicada y vulcanología física. Tiene varias publicaciones, algunas de ellas, las más recientes, por ejemplo, es una comparación de deslizamientos, de la susceptibilidad de los deslizamientos, perdón, está en inglés, la, la evaluación de la susceptibilidad de deslizamientos en terrenos volcánicos basados en una unidad de landform. ¿Cómo traduces landform? No sé. Laderas. Ladera, sí, aquí que hay muchas de esas. Modelos de unidad de laderas y dos modelos de regresión logístico multivariados. Bueno, ahí dejamos con esa, tiene más, aquí varias cosas y bien variadas. Y bueno, mejor lo conocemos directamente de ella lo que hace. Los dejo con la maestra Arana. Bueno, buenas. Todavía son días, ¿verdad? Sí, todavía son días. Así es. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar los peligros naturales en el estado de Querétaro, aunque los peligros naturales son diversos. Ah, caray. Bueno, el, el estado de Querétaro principalmente se enfrenta a Dejaste de peligros. compartir. ¿Perdón? Dejaste de compartir. No, según yo, ¿no? Yo sí la estoy viendo. Ah, Ah, ok. Los demás, no sé. Grimaldo, Sí. si ven, bueno, acá se ve. ¿Sí? Bueno, entonces comentaba que el estado de Querétaro se enfrenta a una variedad de peligros naturales, pero entre los más importantes o significativos por su población y su infraestructura, se encuentran aquellos de orden hidrometeorológicos, los geológicos y los químicos industriales, ¿no? Entonces, dentro de los peligros hidrometeorológicos, contemplamos tres principales, que son las inundaciones, las sequías y las lluvias extremas. Bueno, no hace falta decir que Querétaro es uno de los estados que, que contempla una diversidad de climas, pero principalmente son climas semiáridos a áridos y como lo había mencionado la doctora Durán, en últimas fechas, agravado por, por estos fenómenos atmosféricos, hemos tenido unas inundaciones fuera de cualquier expectativa, ¿no? En donde son de los peligros más frecuentes en el estado de Querétaro, principalmente en las zonas urbanas debido a la impermeabilización del suelo, es decir, a los pavimentos que no permiten la entrada del agua, a la falta de drenaje también, que no son drenajes adecuados, y a áreas más vulnerables que incluyen la capital de Querétaro, San Juan del Río, El Marqués y Corregidora, como los municipios principalmente afectados por inundaciones y también por encharcamientos. Otro de los fenómenos hidrometeorológicos son las sequías, que son muy frecuentes en Querétaro y que últimamente han cobrado más magnitud. Se vuelven más frecuentes y severas, impactando agriculturas, el acceso al agua potable,
a la producción de cultivos y afectando a la disponibilidad de recursos hídricos, tanto para el consumo humano como para la vida de diferentes animales. Las lluvias extremas, por ejemplo, este año se rompieron récords en muchos estados. No es la excepción el estado de Querétaro. Y bueno, estas vienen asociadas principalmente a las épocas de ciclones y tormentas locales que provocan avenidas súbitas que pueden causar daños significativos a la infraestructura y ponen en riesgo a la seguridad de las personas. Estos eventos climáticos son cada vez más comunes por el cambio climático. Eh, Regresamos a las inundaciones y los encharcamientos. Bueno, como comentamos, ahí podemos ver algunas fotos que aunque no son de Querétaro precisamente, pero este año en particular vimos que varios estados como San Luis Potosí también, la misma Ciudad de México, sufrimos de grandes inundaciones e encharcamientos. Bueno, las zonas de mayor incidencia de inundaciones tenemos diferentes porcentajes al respecto dentro de la ciudad de Querétaro. De estas inundaciones han ocurrido en Querétaro capital durante estas temporadas de lluvia. 40% han sido afectaciones en municipios como San Juan del Río en este último año y el 30% en otro municipio que es el Marqués, donde también hemos tenido un porcentaje muy grande de estos fenómenos hidrometeorológicos. Y se tiene registros históricos que desde hace 20 años fue la última gran inundación registrada en el municipio de Corregidora. Entonces, las zonas de mayor incidencia para Querétaro son la zona Querétaro capital, la zona de San Juan del Río y la zona del Marqués. ¿Qué tienen en común estas tres zonas? Pues que son tres de las zonas más urbanizadas, en donde la infraestructura de carreteras y vías es mayor que en otras, zonas del estado, y lo que propicia a tener pocos recursos, o mejor dicho, recursos mejor elaborados, planes mejor elaborados en los drenajes de estas ciudades. Causas e impactos de inundaciones. Bueno, las causas, como ya había mencionado, es la impermeabilización del suelo. Es decir, al poner estas carpetas asfálticas o inclusive de cemento, lo que causamos es que evitemos la infiltración del agua. La invasión de los cauces, cuando las personas que no tienen recursos y que quieren tener agua servicios del agua en zonas cercanas a los ríos, tienden a construir sus habitaciones y sus casas cerca de los cauces de ríos. La deficiente obras de drenaje pluvial, así como las afectaciones a viviendas, el impacto en la movilidad y los daños a la infraestructura crítica. Eso es lo que causan los impactos por inundaciones. Las sequías y el estrés hídrico en Querétaro se han convertido como un fenómeno recurrente, afectando gravemente la agricultura y el acceso al agua potable. Este estrés hídrico creciente no solo compromete la producción agrícola, sino que también impacta la calidad de vida de las comunidades, aumentando la vulnerabilidad y el riesgo de conflictos por recursos hídricos. El efecto contrario, que son las lluvias extremas, son efectos meteorológicos significativos
que afectan principalmente a las ciudades. Estas lluvias intensas resultan en avenidas súbitas e inundaciones a la infraestructura, afectando a las comunidades y al entorno natural. Llegamos a los peligros geológicos. Los peligros geológicos los dividimos en tres principales, aunque hay más, pero ahora solo vamos a tratar con particularidad a los movimientos de ladera, aunque también se encuentra una sismicidad moderada y la subsidencia por la sobreexplotación de los acuíferos. La sismicidad moderada en Querétaro implica un riesgo constante y puede deberse a diversos factores. Puede deberse a el fracturamiento local, puede deberse también a la respuesta de precisamente de la extracción de aguas, o puede deberse también al reblandecimiento de ciertos terrenos por el exceso de estas lluvias. Los movimientos de ladera son fenómenos peligrosos que pueden ocurrir tanto de manera súbita y ponen en riesgo la seguridad de las personas y la infraestructura. Se identifican zonas propensas a estos movimientos y es crucial para implementar estrategias de prevención. Las subsidencias por sobreexplotación de acuíferos pueden estar también ligadas a los fenómenos de movimientos de masa indirectamente. Las subsidencias suceden por la sobreexplotación de acuíferos y estos generan hundimientos y fisuras en el terreno, afectando la infraestructura y los recursos hídricos. Es fundamental gestionar de manera sostenible el uso de los acuíferos para prevenir estos fenómenos. Los movimientos de ladera pueden dividirse en diversos tipos: en deslizamientos, en desprendimientos, en flujos de barro o detritos y también en avalanchas rocosas. Cada uno de ellos tiene su peculiaridad. Son especialmente peligrosos y pueden causar grandes daños significativos a infraestructuras y representan un riesgo para la vida humana. ¿Cuáles son estas áreas propensas para la inestabilidad de masas rocosas? Son zonas montañosas y escarpadas, zonas de relieve erosionadas, zonas sísmicas y zonas con precipitación elevada. Y los tipos de procesos de movimientos de ladera, como ya les había comentado, son diversos. Son los deslizamientos, los derrumbes, los flujos de barro y las avalanchas rocosas. Los deslizamientos son movimientos de tierra que ocurren cuando el material se desplaza por las pendientes de las laderas. Normalmente son el resultado de saturación del suelo por agua o por la pérdida de cohesión, es decir, por el material por el que está compuesto el terreno, que pueden ser generalmente arcillas, que son capaces de inflamarse cuando están llenas de agua y contraerse cuando carecen de estas, lo que ocasionan este tipo de deslizamientos. Los deslizamientos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser rotacionales o traslacionales, dependiendo de la forma en que se desplaza el material. Generalmente estas formas son formas cóncavas en donde se va desprendiendo el material de maneras escalonadas llamadas terrazas. Los derrumbes, estos implican el colapso repentino de un volumen de tierra o rocas y a menudo son desencadenados por la saturación de agua o por sismos. Este proceso puede ser particularmente destructivo en áreas urbanas y en caminos montañosos. Los derrumbes también van a depender del tipo de material en que está constituido estas
cerros, por decirlo así. Si son materiales altamente deleznables, los derrumbes pueden ser súbitos. Si este material es un poco más compacto, estos derrumbes pueden darse por diferentes ciclos. También existen los flujos de barro. Los flujos de barro son mezclas de agua y material sólido que se desplazan rápidamente por pendientes. Estos flujos pueden ser devastadores, arrastrando todo a su paso y causando daños significativos a infraestructuras y al medio ambiente. Estos flujos de barro en ambientes volcánicos son conocidos como lahares y pueden tener concentraciones muy grandes de arcillas, lo cual cuando llegan a sus sitios de depósitos pueden ser un problema porque se comportan como si fueran cemento, se van consolidando y se van endureciendo. Entonces, todo el lugar por donde ellos pasan pueden convertirlos en grandes desastres debido a que son flujos sumamente rápidos y que su capacidad de secarse y de destruir son muy grandes. También tenemos las avalanchas rocosas, que son caídas muy rápidas de rocas y de otros escombros desde pendientes empinadas. Pueden ocurrir de maneras naturales o ser provocadas por actividades humanas y representan un peligro grave para la seguridad en áreas montañosas. Esta fue la clasificación de los modelos o movimientos de ladera y se clasifican de acuerdo a su velocidad y desplazamiento, y es lo que determina el riesgo potencial. Cuando este tipo de movimientos tiene menos de 2 milímetros por año, se considera que son movimientos muy lentos. Cuando se tiene entre 2 milímetros por año y 2 centímetros por año, los movimientos son lentos. Entre 2 centímetros por año y 50 centímetros por año, los movimientos son moderadamente rápidos, y entre 50 centímetros por año y 1 metro por año, quiero decir que son movimientos muy rápidos. Perdón. No veo esto. Y más de 1 metro por año, los movimientos son muy rápidos. ¿Cuáles son los factores de los movimientos de laderas? Como ya habíamos comentado, son las precipitaciones intensas, son los sismos que pueden desencadenar este tipo de movimientos, en particular las avalanchas o los flujos de detritos, también la erosión del terreno y el impacto de la actividad humana. Ahora, el siguiente fenómeno natural es la subsidencia por la sobreexplotación de acuíferos, que ocurre por la extracción excesiva de agua de los acuíferos que generan hundimientos, agrietamientos en la superficie. Este proceso no solo compromete la estabilidad del terreno, sino que también puede causar graves daños a la infraestructura urbana, resultando en pérdidas económicas significativas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, últimamente se han encontrado socavones que son precisamente por la subsidencia del terreno, que puede ser tanto por la sobreexplotación de acuíferos como también por el daño de la misma infraestructura de las casas o de las cañerías locales, ¿no? Entonces ya es un problema, ya inclusive se encuentran diversos estudios serios al respecto, porque la Ciudad de México cada día está presentando más estos socavones, debido a que no hay mantenimiento en la red de cañería de toda la ciudad. Y lo mismo ocurre con ciudades como Querétaro, que se empiezan a ver este tipo de subsidencias, ¿no?
en cuanto a los peligros químico-tecnológicos, se dan por el gran crecimiento industrial que ha tenido la ciudad, sobre todo en regiones como, ¿cómo se llama? Acabo de decir el nombre de San Juan, ¿se llama así? Y San Juan del Río. San Juan del Río, que es una de las zonas industriales más grandes de Querétaro. Entonces, dentro de los riesgos químico-industriales tenemos precisamente eso, el gran crecimiento industrial, el transporte, el riesgo por derrames y la interacción de químicos con peligros naturales, ¿no? En la parte del crecimiento industrial se ha llevado a cabo un significativo crecimiento y el transporte de sustancias químicas peligrosas a través de sus vías principales, por donde pasan este tipo de transportes llevando sus químicos en zonas habitacionales, lo que ocasiona riesgos importantes para la población y también para el medio ambiente. Los riesgos por derrames de sustancias pueden ser debidos a los accidentes en el transporte, lo que puede causar contaminación del suelo y de sus mismos cuerpos de agua, afectando a la salud pública y el ecosistema. Por otro lado, también los desechos de muchas de las fábricas que hay en los alrededores y que van a los principales ríos de la región. Y la interacción con peligros naturales es cuando algún evento por inundación puede agravar los efectos químico-tecnológicos, llevando a situaciones de emergencias más complejas, ¿no? ¿Y cuáles son estas zonas de alta vulnerabilidad? Pues son las escuelas que se encuentran en áreas de riesgo, los asentamientos en laderas inestables, las faltas de servicios básicos, las zonas con altas densidades de población y una infraestructura inadecuada. Y al respecto, ¿cuáles podrían ser estas estrategias de prevención y mitigación y preparación para la gente de protección civil? Bueno, pues un ordenamiento territorial con enfoque de riesgo, planificar el uso del suelo, evitar los asentamientos irregulares para minimizar la exposición a peligros naturales, también implementar el enfoque desde riesgo en el desarrollo urbano y asegurarse de que las áreas vulnerables no se utilicen para asentamientos humanos o infraestructuras críticas. Este es un trabajo muy arduo de planeación que le corresponde al gobierno, pero también a la población. Programas escolares y comunitarios de autoprotección. En la mañana, Delia hablaba sobre la mochila de emergencia, ¿no? Y sobre otros tipos de programas. Entonces, este tipo de programas escolares no solo debería ser en las escuelas, también debería de ser en comunidades, divulgación de este tipo de programas hacia las comunidades por parte de la gente de protección civil. Utilizar las redes de comunicación que tenemos, sobre todo hacer mucho trabajo de comunidad, ¿no? Porque estos programas de educación en materia de prevención sirven, sobre todo si empezamos a educar a nuestros niños desde ahora, y son fundamentales para preparar a la comunidad ante emergencias. Y se deben realizar también talleres, simulacros en las escuelas y comunidades para crear conciencia sobre los peligros y cómo actuar durante ellos, ¿no? Y que no suceda lo que nos acaba de suceder en menos de un mes, ¿no? Bueno, mi exposición sobre
movimiento de masas fue muy leve. Ahora les voy a presentar un pequeño trabajo. Bueno, no es pequeño, yo creo que es un gran trabajo de uno de mis alumnos de licenciatura de Protección Civil, y les voy a comentar. El trabajo fue hecho en el estado de Puebla. Permítanme tantito. Aquí va. No lo veo. Bueno, les cuento. Aquí está. ¿Se ve? ¿Sí? Ok. Les cuento. La tesis de mi alumno se llama Peligros por caído de rocas y su impacto en la percepción local de riesgo de los habitantes de la colonia Ricardo Treviño, en las inmediaciones del Cerro de San Miguel de Atlisco, en Puebla. Este trabajo lo presenta el alumno Eric Aguilar Madrid. Él es un estudiante de licenciatura de los últimos semestres. Él está haciendo su tesis de este lugar. Él eligió, bueno, el sitio forma parte de un proyecto más grande en donde trabajamos un geógrafo, un arqueólogo y un sociólogo y su servidora. Entonces, el trabajo es multidisciplinario, en donde se ven diferentes aspectos de la sociedad en este lugar. Como pueden ver en la fotografía, estamos muy cercanos al volcán Popocatépetl. El estudio se realizó en el Cerro San Miguel, que es este cerro donde está la iglesia. Es uno de... Se apagó tu audio. Ok. Les comentaba que este proyecto fue realizado porque en el 2017, después del sismo, o inmediatamente después del sismo, sucedieron varios eventos en el cerro. Cayeron varias rocas cercanas a la tonelada en un par de casas. Una cayó sobre el techo de la casa. Afortunadamente no destruyó nada ni sucedió ningún otro accidente. Y otra cayó entre una de las bardas de la casa y la ladera del cerro. Entonces, debido a estos fuertes impactos, un compañero arqueólogo nos invitó a visitar la zona y bueno, entonces les voy a platicar. El trabajo de este chico lo tiene dividido de la siguiente manera. Aquí en esta fotografía podemos ver el Valle de Puebla. La vista es desde el Cerro San Miguel, donde vemos el volcán Popocatépetl y el volcán Iztaccíhuatl. Atlisco se encuentra al sur del estado de Puebla y hacia el noroeste nos queda la Ciudad de México, alrededor de unos 65, 70 kilómetros más o menos está de la Ciudad de México. La ciudad de Atlisco cuenta con una población de alrededor de 89,314 habitantes, de acuerdo con INEGI, en el 2020. Entre los estudios que se hicieron fue la geología del lugar. El cerro San Miguel está constituido principalmente por rocas ígneas. Hacia la base se tiene bloques, lavas en bloques de color gris, con intercalación de algunos depósitos piroclásticos en colores rojizos.
Esto para la gente de Protección Civil quiere decir que tenemos roca densa intercalada con roca de características, digamos que deleznables, lo que hace que el basamento sea un poco inestable. Después, subyaciendo este material, tenemos una toba soldada, que es de una composición riolítica. Es un material denso, aunque bastante erosionado, como podemos ver en la foto superior. Se encuentran algunas cárcavas y en algunos sitios hasta cuevas podemos tener, ¿no? De hecho, en ese lugar hasta tienen un sitio que le llaman la Cueva del Diablo, ¿no? No sé por qué, pero en muchas localidades siempre a cualquier cueva le denominan la Cueva del Diablo, ¿no? En la fotografía de la derecha podemos ver las diferentes tipos de construcciones. Algunas construcciones son, eh, digamos, de una manufactura bien hecha, mientras que hay otras en la misma zona que son inclusive de materiales más rústicos. También podemos ver que tenemos zonas acantiladas en donde hay algunas casas que se concentran en la parte de arriba y que se encuentran en este tipo de materiales en donde tenemos intercalados materiales densos con materiales menos densos. Bueno, lo primero que hizo este chico fue clasificar el tipo de situación que había en el entorno, el tipo de peligro al que la sociedad estaba sometida, el riesgo, que era la posibilidad que puede tener la comunidad de ser afectada, y la vulnerabilidad a la que está sometida la población y que podría darse por un desastre. ¿Cuáles eran las acciones de prevención y mitigación del riesgo de desastre en la zona? Las percepciones como una construcción social, las condiciones de vulnerabilidad, las capacidades de afrontamiento, la reducción de la vulnerabilidad y la aplicación y generación de política pública acordes a la realidad del territorio y que la autoridad aplica. Bueno, para esto, él, dentro de las herramientas que utilizó, analizó los estímulos ambientales, su apreciación personal de los habitantes y la cognición de la memoria de los efectos que han sucedido. Podemos ver en las fotografías de la derecha cómo en la actualidad aún sigue habiendo caídas de rocas. Es por eso la pertinencia del estudio, ¿no? Aquí podemos ver esta roca, yo creo que es mayor a, bueno, vean el tamaño de los escalones, yo creo que fácilmente esta roca mide 2 metros, ¿no? Y tenía pocos días después de la visita que nosotros hicimos, que fue más o menos el año pasado, como antes de las lluvias. Aquí tenemos, por ejemplo, una fotografía que muestra estos caseríos y el tipo de fenómeno de movimientos de laderas que puede ocurrir, ¿no? Aquí se ven los perfiles o cañones muy pronunciados con laderas muy pronunciadas en donde puede haber un efecto desencadenante de las rocas. Bueno, él
el planteamiento del problema fue cómo la sociedad del Cerro San Miguel percibe estos fenómenos, ¿no? Entonces, dentro de sus objetivos generales, él, él analiza la percepción del riesgo de los habitantes del Cerro San Miguel en un área llamada la colonia Ricardo Treviño y ante su exposición al peligro por la caída de rocas. El objetivo específico era describir cómo los habitantes de esta colonia percibían la susceptibilidad de la caída de rocas o no la percibía y cuál era su percepción ante su exposición al riesgo, perdón, al peligro. La justificación de su trabajo era la comprensión de la interacción de los sistemas humanos medioambientales, la generación de estrategias, la percepción local del riesgo, la generación de políticas públicas y avanzar hacia la sostenibilidad, minimizando los costos y afectaciones de los desastres. Y 3, la descripción de su desarrollo metodológico, que consistió en el siguiente procedimiento. En el paso número 1, delimitó su área de estudio de acuerdo al Atlas Estatal de Riesgos del Estado de Puebla. El paso número 2, zonificó las áreas susceptibles y no susceptibles al fenómeno por peligro de caídas de roca. El paso número 3, nos reunimos con las autoridades gubernamentales y se solicitó la ayuda de un personal de protección civil para asistir al campo y hacer las diferentes encuestas. Perdón. El paso número 4, la presentación y aplicación de un instrumento, que en este caso fue un cuestionario, y el registro de coordenadas de cada una de estas viviendas. Él diseñó su investigación de la manera siguiente. Le dio un enfoque cuantitativo. Sus alcances fueron exploratorio descriptivo. Su diseño es no experimental y tiene un corte transversal, es decir, implementado con varias técnicas. La población a muestrear fueron 527 viviendas particulares, las que existen en el sitio, esto de acuerdo a los datos de INEGI. Él realizó un muestreo por conveniencia sistemático de 50 viviendas, en donde 25 las dividió en dos partes, 25 en una zona con riesgo y 25 en una zona donde no había riesgo por caída de rocas. Entonces, aplica las siguientes técnicas. Aplicó la encuesta estructurada con preguntas de tipo abierto, dicotómicas, y escalas actitudinales de tipo Likert. También utilizó materiales como el GPS para ir registrando los domicilios en donde se hacían los cuestionarios. Utilizó paquetes estadísticos y utilizó el Atlas estatal y municipal. Para la validez del contenido de sus cuestionarios, utilizó fiabilidades de Cronbach. Este tipo de pruebas le dieron consistencia interna aceptable a su cuestionario y dentro de estas herramientas de fiabilidad se encontró que su metodología era aceptable. Este es el mapa de la región, en donde podemos ver un polígono en rosa, que fue la zona que él eligió para hacer las encuestas, en donde
se encontraron 25 casas en donde se encontraban cerca de las zonas donde han ocurrido los deslizamientos de roca, y del otro lado las zonas donde no ha habido estos deslizamientos de roca. Las técnicas de análisis que él utilizó fue la estadística descriptiva y la estadística inferencial, en donde la hipótesis 0 dice que hay diferencias en la percepción del riesgo entre habitantes que viven en la zona de susceptibilidad y no susceptibilidad ante el peligro por caída de rocas. Y la hipótesis 1 dice que no hay diferencias en la percepción del riesgo entre habitantes que viven en la zona de susceptibilidad y no susceptibilidad ante el peligro por caída de rocas. Y sus resultados preliminares fueron los siguientes. Les voy a leer, por ejemplo, las preguntas en donde dice, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan peligroso considera vivir en una zona del Cerro de San Miguel debido a la caída de rocas? Nada peligroso, un 72%. Poco peligroso, un 4%. Peligroso, un 12%. Y muy peligroso, 12%. En otra de las preguntas, y esto fue en una zona sin susceptibilidad. En una zona de susceptibilidad, la pregunta fue, ¿qué tan peligroso considera vivir en esta zona del Cerro San Miguel debido a la caída de rocas? Las respuestas fueron las siguientes. Nada peligroso, 64%. Poco peligroso, 16%. Moderadamente peligroso, un 12%. Peligroso, un 4%. Y muy peligroso, solo el 4%. En otras preguntas de los dos grupos, en la zona sin susceptibilidad, preguntaron, ¿considera que su vivienda está en una zona de alto riesgo por deslizamiento? Un 4% no contestó, un 16% no lo sabe, un 44% dice que no, y un 36% dice que sí. Mientras que por otro lado, en una zona de susceptibilidad, la misma pregunta, 32% contestaron no lo sé, un 32% no y un 36% sí. Entonces, en una zona sin susceptibilidad, se preguntó si se sienten seguros en el lugar donde ahora se encuentran y un 4% no contestó, un 16% no lo sé, un 8% no y un 72% dijo que sí. La misma pregunta para la zona de susceptibilidad, el 4% no contestó, el 4% dijo decir no lo sé, un 16% dijo que no y un 76% dijo que sí. Bueno, y así diversas preguntas que se realizaron a zonas sin susceptibilidad y zonas de susceptibilidad. Su estudio aún no lo termina, pero lo que causa un poco de extrañeza es que tanto la zona con susceptibilidad como la zona de no susceptibilidad no están conscientes del riesgo que corren en el Cerro de San Miguel, ¿no? Entonces, es un estudio interesante del comportamiento humano y de la percepción que tienen sobre el riesgo, ¿no? Entonces, este es un trabajo interesante de los muchos que se pueden hacer en materia de riesgos.
naturales, ¿no? Y creo que a la gente de Protección Civil, pues le toca hacer conciencia dentro de las sociedades, ¿no? Entonces, este trabajo que se realizó en Puebla eh, tiene el objetivo de hacerlo extenso a las autoridades para que ellos tomen medidas al respecto y se lleven a cabo talleres, ciclos a la comunidad para informarles sobre los diferentes riesgos que pueden atravesar la comunidad, no solamente la comunidad que está en las laderas, ¿no? Es un cerro muy bonito y que ya prácticamente le faltan unos 100 metros para que se encuentre completamente habitado, ¿no? Y eso las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para evitar que la gente siga construyendo en el cerro y siga estando propensa a estos peligros naturales, ¿no? Y sobre todo para salvaguardar sus vidas, porque en este caso se ha demostrado que son susceptibles a riesgos de aplastamiento por rocas, ¿no? Pues por mi parte es todo. Gracias, Lilia. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo te iba a comentar que en las tablas 4, 5 y 6, eh, seguro están como sesgadas precisamente por el desconocimiento de la gente. Ujú, Seguramente si mañana hubiera un derrumbe y luego vuelves a hacer estas mismas preguntas, van a cambiar. Entonces, sí, todavía falta hacer esta labor, estoy hablando en general, ¿no? ujú. Concientización de la gente de dónde están parados, dónde habitan, cuáles son las condiciones, porque precisamente porque no ha pasado nada, se dimensiona de una forma y hasta que no Así pase es. va a ser de otra. Como comentario, cuando he ido a monitorear y estás poniendo un aparato, le preguntas a la gente si ha habido sismos, si se acuerdan, te dicen que no. Y curiosamente, la memoria cambia. Ujú, Entonces esas mismas personas se empiezan a acordar que de chiquitos se movió algo y que su abuelo ya les contaba, que no sé qué, que había habido un sismo. Entonces es una memoria traicionera en función de memoria corta. que además es en función de las condiciones. Entonces lo más curioso es que una vez estábamos en Peñamiller instalando unos equipos y la gente aseguraba que no había temblado, que era la primera vez que temblaba. Y ya era tarde, la luna se reflejaba muy bonito caía la luz sobre el cerro y se me ocurre preguntarle a la gente que el cerro de enfrente cómo se llamaba y me dicen, pues, la tembladera. Mm, Y, bueno, qué bueno que tiembla, ¿no? Entonces sí, hay una cuestión de apreciación muy, muy, muy difícil de superar porque cuando interviene el factor humano, esa información puede ser variable en función de la condición que están viviendo en ese momento. ujú, Pero bueno, está muy sí. interesante porque esto da para mucho y seguramente si este ejercicio se hiciera en muchos lugares, incluso hasta con jóvenes de los bachilleratos, se podría tener una base de datos de un momento en función de la realidad que están viviendo antes de cualquier fenómeno, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que si volviéramos a la educación de antes, en donde teníamos, por ejemplo, educación cívica, y que no solamente en esa educación cívica se contemplaran cuestiones legislativas, porque eso era lo que había en ese tipo de programas, sino que se contemplaran precisamente cómo comportarse como sociedad ante eventos de este tipo o inculcar a la niñez, yo creo que desde temprano,
lo que se debe hacer para que ellos mismos reeduquen a sus padres, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, Elena tiene una pregunta. Adelante, Elena, perdón. Sí. Sí, creo que uno de los aspectos valiosos del trabajo que presenta el estudiante de la doctora Lilia es justamente el tema de la percepción, porque cuando yo les mencionaba que era muy importante trabajar con las comunidades para saber pues cuáles eran las preocupaciones que tienen y eso, y que después son los factores que generan presión para que aparezcan o no políticas públicas adecuadas en términos de cómo se va a respetar el atlas de riesgo, de cómo se hace la planificación urbana, de cómo se desarrollan ciertas estrategias, digamos, de mitigación y de prevención, pues justamente donde tenemos que trabajar y lo que tenemos que estudiar es esta percepción, porque si la gente no cree que es un problema, no va a participar con nosotros, no va a ser activa en el tema de la protección civil. No, me parece que efectivamente, o sea, la percepción va cambiando y va cambiando por la edad, por qué tan vulnerable pueda ser, si sientes que te afecta al bolsillo, ¿no? Qué tan cercano es, a quiénes piensas que afecta, porque si afecta a un grupo que tú crees que no tienes por qué apoyar, pues no le vas a dar el mismo valor que si es una persona o personas, no sé, niños o no, que siempre son como grupos que son que nos preocupan mucho. Entonces, me parece que este tipo de trabajos tienen que hacerse con la consideraciones, con esa consideración que señalas muy bien, hay momentos, o sea, lo que estamos midiendo en este momento varía por todas esas razones y justamente porque a veces lo ven muy lejano, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes retos que se tiene con respecto a estos fenómenos de los que nos habló la doctora en la primera parte de su exposición, porque justamente a veces uno piensa, sismo pasa, o sea, no me ha pasado en mi tiempo de vida, ¿no? Y como no ha pasado en mi tiempo de vida, pues no ocurre. Y desgraciadamente muchas veces los planes gubernamentales van en ese sentido. ¿Qué posibilidades que en los siguientes 6 años haya un fenómeno grande? No, pues no hay. O sea, como que no es que no pueda ocurrir porque sabemos que no hay riesgo cero, pero necesitamos hacer estos estudios, contemplar que pues lo que estamos haciendo es la fotografía de un momento en en un planeta cambiante, en un planeta vivo, en un planeta que van pasando un montón de cosas que atraviesan tanto por los fenómenos naturales como los fenómenos que vamos construyendo como sociedad, ¿no? Entonces ahí es donde están estos valores, porque entonces, claro, hay cosas que se tienen que diseñar desde la educación básica y otros que tienen que ir con un trabajo muy cercano con la gente por esta memoria selectiva, ¿no? No es que no se acuerden, es que hay un proceso de memoria selectiva y también de protección, porque si dijéramos, no lo voy a volver a hacer porque aquí tiembla, pues no viviríamos prácticamente en ningún lugar de nuestro país. Estaríamos todos amontonados en algunos lugares donde nos van a pasar huracanes un día sí y el otro también. Entonces también, pues digamos que esa memoria colectiva la deberíamos de utilizar para construir mejores estrategias de prevención, mitigación, preparación, ¿no? Mecanismos adecuados de respuesta y no como simplemente jugar a no veo y no pasa, ¿no? Un poco como por ahí. Sí. También lo que yo noté es que muchas respuestas de la sociedad del Cerro San Miguel a veces no respondían lo que verdaderamente sentían por temor
a que los movieran de su lugar. Ellos pensaban que nosotros íbamos por parte del gobierno, porque los querían quitar de sus habitaciones y los iban a mandar no sé a dónde, ¿no? Entonces, también eso cambió mucho las respuestas que tienen de su percepción del riesgo. Sí, al final, retomando todo esto que hoy hemos visto con ustedes, pues queda claro que la protección civil la hacemos todos, ¿no? Ujú. Formamos parte de un solo ente y bueno, pues nuestros compañeros que nos acompañan en este diplomado, que lo tomaron, son un elemento, son la punta de toda una flecha que tiene que ser reforzada por las responsabilidades de cada quien y por el conocimiento, ¿no? Este, Sí, y bueno, vamos a ver, ojalá podamos evolucionar hacia algo más estable, más seguro para las comunidades en función de las vulnerabilidades que tiene cada sector. Pero bueno, los primeros pasos se están dando. Me da mucho gusto que hayan estado con nosotros. Les agradezco mucho este no, esfuerzo gracias a ustedes. y bueno, pues ya las estaré contactando en breve para que continuemos con esta parte. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la paciencia para escucharnos. No.